Acosta, Presente. Acosta, Presente, doctor. Alarcón, Presente, doctor. Alcántara Rivera, Presente. Alpiste, Presente, doctor. Alpiste, Presente. Álvarez Calla, Presente, doctor. Andía Mijahuanca, Andía, ¿dónde está? Apari Muñante, Sandra, Presente, doctor. Aquino Rojas, Diana, Presente, doctor. Arana Montenegro, José Luis, Presente, doctor. Bardales Aspajo, Melanie Mary, Presente, doctor. Carranza Aldana, Ángelo Miguel, Presente, doctor. Carrasco Cruz, José Luis y Wilfredo, Presente, doctor. Carreño Hilares Andrea Yanela, Carreño no está, Castro Marroquín Félix Augusto, Castro no está, Castro Ruiz Ricardo, Presente, doctor. Castro Ruiz. Chagua Presente, doctor. Chagua, Presente, doctor. Chávez, muy bien, Chávez Colquimaya, Presente. Chávez. Chávez Molina, Cochachín León, Presente, Cochachín, doctor. Contreras Tataje, Presente, doctor. Presente, doctor. Presente. está bien, Contreras está bien, ya asistencia. Cotera Rojas, Cotera, Díaz Guerrero, Ange, Presente. Dueñas Atocha, Presente. Elguera Cárdenas Berenice, Presente, doctor. Espinosa Chercy René Valentina, Presente. Flores Pozo Saria, Flores, Galdos Valeriano Odette Solange, Presente, doctor. Gamboa Vázquez, Presente, doctor. García Bendezú Alexander, Presente, doctor. Gómez Llovera María Teresa, Gómez, Guillén Juárez Renzo André, Presente, doctor. Gutiérrez Pariona Jesús Alberto Renzo, Presente, doctor. Guamañahue Lorenzo Joel Arón, Presente, doctor. Infante Pérez Sharon Yolanda, Presente, doctor. Lazo Cárdenas Alonso Arturo, Presente, doctor. Lizama Cernaque Ángela Patricia, Presente, doctor. López Quevedo Ángela Alexandra, Presente, doctor. Malca Loaiza Abner Arón, Presente, doctor. Martínez Parra Diego Edilberto, Presente, doctor. Medina Presente, Castillo, doctor. Medina Presente, López doctor. Fátima, Medina López, Presente, doctor. muy bien, Meléndez La Rosa,
Meléndez, Presente, doctor. Milán, Vega, Zulín, Presente, Melanie, doctor. Presente. Muñoz, Bulgarín, Javier, Presente, doctor. Muñoz, Serrano, Daniela, Muñoz, Serrano, no viene. Nina Paitán, Caillagua, Mariana, Gabriela, Presente, doctor. Olivera Ruiz, Presente, doctor. Olivera, Presente. ya, Orozco, Presente, doctor. Ortega Zulca, Presente, doctor. Palma Molina, Presente, doctor. Paredes, Casanova, Álvaro Martín, Presente, doctor. Pilco del Gadillo, Presente, doctor. Pisani, Gil, Presente, doctor. Quintana, Casusol, Presente, doctor. Quispe, Goicochea, Presente, doctor. Quispe, Manrique, Nadia, Presente, doctor. Quispe, Manrique, Presente. Quispe, Manrique, ya, Sí, quiso Quispe, Manrique. Taboada, Quispe, Taboada, Presente. Presente, doctor. Quispe Taboada. ya, Ramírez, Quirós, Presente, doctor. Ramírez Sánchez, William Aldair, Presente, doctor. Rivera, Guasaquiche, María Rosa, Presente, doctor. Rojas, Ancajima, Frank Alexander, Presente, doctor. Rosas Soto, Laura, Presente, doctor. Sánchez Cruz, José Rodrigo, Presente, doctor. Sánchez Cruz, Presente, doctor. Seguier Guamaní, Jean-Pierre, Presente. Soto Flores, Marita, Presente, doctor. Ulloa Ordóñez, Lucía Victoria, Presente, doctor. Vargas Cornejo Manuel, Presente, doctor. Vázquez Vélez, Sheila Presente. Magot, Presente, doctor. Velapatillo Poemape, Presente. Vilela, Vera Max Andrés, Presente, doctor. Villagómez Quiñones, Presente, doctor. Isásiga, Guanasea, Gianmarco, Me tocó. Isásema, Isásiga, no está. Zapana Quesada, Presente. Presente, doctor. Zorrilla, Ceballos. Presente, doctor. Ceballos también. Presente. Zorrilla, ya, bueno, vamos a grabar. Bueno, por ahora lo voy a tomar solo por ahora. Andía, no está. Carreño, Me cae bien, me cae mal. pero no hagan bulla entre ustedes. Andía, ¿está? No, no está. Carreño, ¿está? No está. Castro Marroquín, no está. Cotera Rojas, no Presente. está. Presente. ¿Quién es presente? Cotera. Ya, está bien. Flores Pozo, no está. Gómez Llovera, Muñoz Serrano, Sánchez Cruz,
Sí está presente, doctor. Sánchez Cruz está. Sí, sí está presente, doctor. Ya, está bien. Isácega Guanacea. ¿Está? No está. Bueno, con eso ya grabamos. Vamos a empezar la clase. Bueno, vamos a empezar con lo que son anestésicos generales. En anestésicos generales son fármacos que van a todos los que son cirujanos e inclusive los clínicos tienen que saberlo todo porque digamos, son fármacos que prácticamente actúan en diferentes sistemas. El primer punto es que hay anestésicos generales que son por vía inhalatoria y dentro de esta vía inhalatoria tienen los volátiles que vienen en tubos, pero una vez que se los cortas y lo ponen la máscara, inhalatado, y también hay los gases, el óxido nitroso. Y dentro de los intravenosos también hay una serie. En términos generales, los intravenosos se utilizan para la inducción de anestesia y los inhalados para mantenimiento, en términos generales, porque hay algunos que se utilizan inhalados desde el inicio. Desde el inicio también, algunos que han aparecido, pero en términos generales, los intravenosos son para inducción de anestesia y los inhalados es para mantenimiento de anestesia. ¿Cuáles son los objetivos de la anestesia general? Los objetivos de la anestesia general son obtener analgesia, o sea, pérdida de la percepción del inconsciencia. Dos, o sea, no está inconsciente durante todo el acto operatorio. Amnesia, no recuerda nada, es una amnesia anterógrada, no recuerda nada durante el acto operatorio. Y el otro de los objetivos de los anestésicos es relajación del músculo esquelético, para que no esté contraído y permita trabajar un campo que pueda observar todo lo que desea cirujano. Y otro de los aspectos importantes es inhibición de los reflejos sensoriales y autónomos no deseados, o sea que mantener un equilibrio de todos los reflejos. Y esto se realiza a través de la médula y de las motoneuronas. Si uno hace un análisis, hay por ejemplo, anestésicos que son mejor analgésicos, no productivos, de repente un poco. Cada uno de ellos tienen este efecto, pero algunos son. Por esta razón es que ninguno de los anestésicos cuando se utilizan solo pueden lograr estos 5 efectos. Por eso es que se utiliza la combinación de anestésicos, primero los inhalatorios, no primero los endovenosos y después con los inhalatorios y otros fármacos para obtener todos estos efectos. Lo que le llaman la anestesia equilibrada, o sea, o anestesia vigilada. Este es el término. Se obtiene con varios anestésicos. Antes de la intervención quirúrgica, acá hay un aspecto que se utiliza, lo que se llama los adyuvantes de la anestesia general.
O sea, algunos también le denominan preanestésicos, preanestésicos. Y bueno, ¿y para qué y qué es lo que persigue cada uno de ellos? Lógicamente, el paciente que está esperando una intervención está ansioso y le dan benzodiazepinas. Esto le pueden dar en la noche o le dan 1 hora antes, 2 horas, eso ya depende de la metodología que use el cirujano. El otro aspecto que se usan son los relajantes musculares. Estos relajantes, como ustedes ya conocen, los que se utilizan en sala de operaciones, se utilizan con pacientes que son que están intubados. Los relajantes musculares se utilizan inclusive para intubar, son los antagonistas colinérgicos nicotínicos. Y entre ellos tiene el recuronio, el atracurio, etc. Entonces, ellos son inclusive de la succinilcolina. La succinilcolina es un agonista, pero es antagonista colinérgico nicotínicos. Entonces, esto es importante. Otro de los fármacos que se utilizan son los anticolinérgicos. ¿Qué tipo de anticolinérgicos? No anticolinérgicos nicotínicos, sino anticolinérgicos muscarínicos. ¿Y cuáles son los anticolinérgicos? ¿Qué hacen los anticolinérgicos muscarínicos? Aparte, en este caso le utilizan para disminuir secreciones. Los anticolinérgicos muscarínicos, entre ellos tiene la atropina que se utiliza, que produce para producir serostomía, seque las secreciones, no solamente a nivel bucal, sino a nivel de pulmones. Y por otro lado, dilata un poco también los bronquios. Y aparte de que ya saben todos los efectos anticolinérgicos, que son inclusive retención urinaria, que eso viene después, pero esto es para hacer un recordaris de lo que hemos hecho en las clases anteriores. O sea, los anticolinérgicos, hay varios grupos de medicamentos anticolinérgicos que hemos mencionado también, y para prevención secretural. Y luego vienen los barbitúricos de acción corta, de acción ultra corta, que son rápida anestesia, anestesia sobre todo de inducción. Otros fármacos que se utilizan son los antieméticos. Los antieméticos se utilizan para evitar vómitos o para prevenir vómitos especialmente, o a veces después de la anestesia también hay. Y algunos utilizan antagonistas anti-H2 para disminuir secreciones gástricas. Entonces, esto es lo que se da. Los relajantes musculares se lo va a dar en el momento de la intervención, pero aquí en este caso lo utilizan al momento para intubar al paciente. Ahora, las benzodiazepinas también hemos mencionado que producen relajación muscular a nivel central. Luego, la selección de anestésicos generales la hacemos pensando siempre 3 aspectos importantes. Uno es el anestésico, otro es el paciente y otro es el uso de otros fármacos. Entonces, el paciente primero, por eso es que le hacen al paciente, le hacen un estudio, lo que le llaman una evaluación preoperatoria. Le hacen su estudio para ver cómo está su hígado, cómo está su función renal, cómo está su aparato respiratorio y cómo está su aparato cardiovascular. Respiratorio se está incidiendo últimamente porque como se están usando mucho las laparoscopías, las laparoscopías les llenan al abdomen de anhídrido crónico y entonces eso puede tener problemas en los que tienen. Actualmente se están haciendo, todo paciente para entrar a sala le están haciendo evaluación respiratoria. Les hacen con instrumentos. Y cardiovascular les piden su electro y a veces algo más. Y también el sistema nervioso central, porque la mayor parte de estos medicamentos van a participar en el sistema nervioso central. Entonces, de acuerdo a esto, le hacen hemoglobina, hemograma, velocidad, una batería. Después de hacerle toda su batería, le hacen una evaluación respiratoria, evaluación cardiovascular.
Y con esto, el anestesiólogo ya elige el anestésico. Pero, ¿qué tiene en cuenta el anestesiólogo para elegir el anestésico? El tipo de procedimiento quirúrgico. Si es un procedimiento quirúrgico de larga duración, de corta duración, en determinado órgano, y lógicamente teniendo en cuenta la fisiología del paciente. Y también la farmacología del anestésico. Yo tengo que no puedes coger cualquier anestésico si no he hecho una evaluación previa de esto. Pero aparte de escoger el anestésico, o sea, en cuanto al procedimiento, fisiología del paciente y de acuerdo a la farmacología del fármaco en relación al paciente, también hay algunos aspectos que la mayor parte de pacientes, especialmente los pacientes que tienen de edad o los pacientes que tienen enfermedades de fondo, usan fármacos. Entonces, uso de adyuvantes, o sea, que algunos utilizan, hay necesidad, el otro uso de fármacos anestésicos. Por ejemplo, el paciente puede estar tomando metformina, puede estar tomando antihipertensivos, puede estar, y le dice, el anestesiólogo le tiene que preguntar qué medicamentos ha tomado. Y de acuerdo a esos medicamentos, ver si lo va a suspender durante el acto operatorio o va a continuar. Entonces, como ven, es importante la selección de anestésico, pero en base a lo que estamos viendo el paciente. El lugar primario de la anestésico general es el la acción supraespinal, o sea, el céfalo, todo corteza, da lugar a la pérdida de conciencia y a la amnesia, es la parte superior. La depresión de vías motoras y sensitivas, tanto espinales, es respuesta al estímulo, da lugar a la inmovilidad. O sea que esto es lo que producen los anestésicos generales. ¿Qué factores de riesgo hay asociados a anestésicos generales? Factores del sistema nervioso central, factores cardiovasculares, factores respiratorios, función renal, función hepática. Esto es que hay fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central y pueden producir algunos efectos colaterales. Hay fármacos que producen alteraciones cardiovasculares, respiratorios, y hay fármacos anestésicos que pueden producir nefrotoxicidad, hepatotoxicidad. Hay fármacos que pueden producir cardiotoxicidad. Entonces, el paciente pueden elegir todos esos. Entonces, la pérdida, esto es lo que le llaman anestesia balanceada. ¿En qué consiste la anestesia balanceada? O sea, la pérdida de la conciencia se lo hacen con un alotano, que es un anestésico volátil, el propofol, que es un endovenoso, y el alotano, que es por vía, el propofol por este es para inducción, pérdida de la conciencia alotana. La relajación muscular lo hacen con becuronio, con atracurio, con cualquiera de ellos. La analgesia, uno de los anestésicos que producen, algunos utilizan, por ejemplo, bueno, acá está, algunos utilizan el óxido nitroso, que es un anestésico general, pero es un anestésico muy débil, pero su principal, digamos, efecto es la analgesia. Por eso es que siempre se utiliza óxido nitroso a todos los anestésicos durante todo el acto operatorio. Y algunos utilizan o le agregan el fentanil, que es un antiinflamatorio, este es un opioide de acción rápida, lo ponen en infusión, es un opioide. Entonces tenemos analgesia, relajación muscular y la estabilización autonómica, que es con atropina. ¿Atropina qué es? Es un anticolinérgico muscarínico. Hay varios. Pues la atropina, también hemos hecho el bromuro de hiperatropio, que también, pero no se utiliza casi, no se utiliza para broncodilación.
Cuando se administra los anestésicos generales, generalmente se dan dosis de inducción, mantenimiento y recuperación. ¿A qué se denomina inducción? Periodo comprendido del inicio de la anestesia hasta alcanzar el estadio 3 o anestesia quirúrgica. Este es el anestesia quirúrgica, estadio 3. Una vez que se alcanzó el estado de inducción, que generalmente se utilizan anestésicos endovenosos para esto, generalmente se utiliza ya por la máscara los anestésicos inhalatorios, el mantenimiento, periodo comprendido del estadio 3 durante todo el procedimiento quirúrgico. Y luego viene el periodo de recuperación desde la descontinuación de la anestesia hasta que el paciente se recupere de la anestesia. ¿Por qué? Por ejemplo, la inducción generalmente estos duran un tiempo, pero los inhalatorios, su difusión, su llegada al pulmón y su llegada al cerebro depende de sus gradientes de concentración y de muchas características de la liposolubilidad que vamos a ver luego y lo vamos a pasar rápido porque lo que interesa es el comprender esto. Mantenimiento es inhalatorios, pero lo hacen por gradiente de concentración. Hay más gradiente en la máscara, lógicamente pasa por difusión pasiva a los pulmones, porque ahí tiene ya está introducido. Y una vez que alcanza concentraciones en los pulmones, que se llama la concentración mínima alveolar, se distribuye y llega al cerebro. Entonces, cuando termina la intervención quirúrgica, le quitan la máscara y luego, como ya le quitaron la máscara, más gradiente hay en el cerebro, y ahí pasa a los pulmones, de los pulmones se ve eliminando. Esa es la razón. El por qué se utiliza la inducción endovenosa, porque como van a ver luego, hay varios estadios, desde la inducción al mantenimiento hay varias etapas, 2 etapas. Una de ellas es con descarga de catecolaminas, lucha, todo. Entonces lo que tratan de evitar es esas, obviar algunas etapas y pasar de frente de la inducción con endovenosa hasta la tercera etapa, hasta el estadio 3. Y de ahí viene el movimiento y luego viene la recuperación. Ya hemos visto el periodo de inducción, analgesia, depresión de las funciones corticales altas. El sujeto está consciente pero somnoliento. Esto es lo que produce el óxido nitroso. Por eso es que el óxido nitroso lo están usando, por ejemplo, en operaciones odontológicas. Hay trastornos de percepción, pero persiste el reflejo. Olfato, sensaciones se pierden al final. Excitación y delirio. Esta es la que hiperreflexia somática, visceral y pérdida de la conciencia. Hipersecreción glandular, aumento de tono muscular, reflejo, irregularidad. Esto es lo que se quiere evitar con el anestésico intravenoso. Ya hay algunos anestésicos ya volátiles en la actualidad, pero estamos hablando en términos generales. En la anestesia quirúrgica, hemos mencionado que la anestesia quirúrgica, el plano 3 es el ideal para la... Si uno pasa al plano 4, el riesgo de depresión respiratoria es muy alto y puede morirse el paciente. Entonces la idea, el plano 1, respiración regular pero lenta, algunos reflejos, miosis, centros de tos, vómitos, en plano 2 ya produce midriasis, respiración superior, desaparición de reflejo faríngeo laríngeo, pero esta midriasis es esto, digamos, responde a la luz, pero respiración. En cambio, en el plano 3 desaparece el reflejo peritoneal, disminuye la presión arterial y debe realizarse en estas cosas. Cuando ya hay midriasis paralítica es que está pasando en el plano 4. Nunca, por eso es que el anestesiólogo está pendiente de no llegar, de no pasar esta etapa. Y lógicamente si hay parálisis medular, lógicamente el problema es muy serio. Y acá tienen, digamos, muy
Inducción, mantenimiento, anestesia y lógicamente recuperación desde el estadio 1 al estadio 3. En el estadio 1 es pérdida del dolor, o sea, disminución de la pérdida de la sensación dolorosa. Estadio 2, combativo. Ese es un periodo de estimulación simpática. ¿Y qué hace la estimulación simpática? Ya lo saben ustedes. Generalmente actúa en receptores alfa, receptores beta, etcétera, etcétera, beta 1, etcétera, etcétera. Ya lo conocen ustedes. El 3, hay ya relajación del músculo esquelético, pérdida de reflejos, dilatación pupilar, pero con respuesta a la luz. Y en el estadio 4, depresión respiratoria, daño severo, depresión, y lógicamente puede haber problemas muy serios. Entonces, esto en estadio 3 es lo que tiene que tener, digamos, obtener con todos los anestésicos que ustedes pueden usar. Y acá tienen una anestesia balanceada. Hemos visto, acá se lo ha dividido en cuatro áreas. Premedicación, inducción, mantenimiento y recuperación. La premedicación, que es con atropina, que es un anticolinérgico muscarínico. La pentazocina, que, bueno, este es antiguo, ahora ya no se usa la pentazocina, fue retirado porque tiene algunos actúan en otros receptores, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de opioides. Como analgésico, ahora están usando algunos otros opioides. Y el diazepam, esto es lo que utilizan. Para Inducción de anestesia, acá han utilizado midazolam, pero pueden utilizar cualquier otro de los. Para inducción, generalmente ahora están usando pues el propofol, usando cualquier anestésico endovenoso. La succinilcolina es un relajante muscular que se utiliza para la intubación, o sea, para la intubación. Y el alotano, que se utiliza, que es ya un anestésico volátil, que es ya prácticamente para iniciar la intervención quirúrgica y asociado, lógicamente. Y como ven, esto se termina acá. El alotano, el óxido nitroso, ¿qué es el óxido nitroso? Un anestésico, un gas que vamos a ver. El alotano durante todo el mantenimiento para mantener la inconsciencia del paciente. El óxido nitroso para mantener analgesia. Y el pancuronio, becuronio, rocuronio, atracurio, cualquiera de ellos, para relajación muscular, que son antagonistas nicotínicos, colinérgicos nicotínicos. Luego viene la fase de recuperación. ¿Qué es el neostigmine? Es un anticolinesterásico. Y si es un anticolinesterásico, va a revertir el efecto de los bloqueadores porque actúan receptores nicotínicos también, por eso son los anticolinesterácicos. Entonces, que son colinérgicos indirectos, para revertir la relajación muscular. Y lógicamente para la analgesia, ya cualquier analgésico opioide al inicio y otro tipo de analgésicos. Entonces, este es un resumen de todo lo que sucede en una intervención quirúrgica y qué es lo que se debe utilizar en términos generales. Actualmente hay muchas variantes al respecto, pero este es el esquema principal, que puede variar según otros aspectos. Antes creía que los anestésicos generales, hace mucho tiempo, que se creía que los anestésicos generales solamente deprimían las células a nivel del sistema nervioso central. Ya desde el año 2000, más o menos 2000, 2005 aparecen ya, y actualmente ya hay bastantes datos. Todos los receptores que actúan en los anestésicos generales, receptores GABA A, receptores de glicina,
receptores neuronales nicotínicos de acetilcolina, receptores musculares nicotínicos, serotonínicos, receptores de glutamato. Todos estos y sus roles, incrementos lógicamente de iones, incrementos de la permeabilidad, hiperpolarización, liberación de neurotransmisor, etcétera, etcétera. Y el rol conductual, fisiológico y farmacológico es receptores A para producir ansiolisis, sedación, amnesia, miorelajación. Los receptores de glicina para respuesta de alarma en reflejos espinales, inhibición. Los neuronales nicotínicos, asociación con memoria, arriba del sistema nervioso central. Musculares nicotínicos, contracción muscular esquelético. El serotonínico tipo 3, despertar, posible meses. Y el de glutamato, percepción, nocicepción, memoria. Todos estos aspectos durante todo el acto anestésico están gracias a todos estos ligandos y digamos a todos los neurotransmisores y receptores donde actúan. Entonces, como ven, esto es un resumen de lo que sucede de los anestésicos generales. Tenemos ya lo que son los anestésicos generales, los endovenosos, que son los barbitúricos, tiopental, no barbitúricos, ketamina, etomidato, propofol, dexmedetomidina. Y hemos dicho que los endovenosos en términos generales se utilizan como anestésicos inductores. Los barbitúricos, en general, estos los anestésicos endovenosos, generalmente no tienen efecto analgésico y no tienen efecto relajante muscular. Y todos los anestésicos, con excepción de la ketamina, producen hipotensión. La ketamina produce hipertensión. El resto todo es hipotensión. Los gases, generalmente que se utiliza ya en anestesia de mantenimiento también, en la fase de mantenimiento, el óxido nitroso, que sí tiene efecto analgésico. Todos los anestésicos generales, los dos que tienen, bueno, uno endovenoso y otro por gas inhalatorios al final, son óxido nitroso y ketamina. El resto puede tener efecto analgésico por muy poco, otros tienen efecto analgésico. Dentro de los líquidos volátiles, antes se empezaba con el alotano, después apareció el isoflurano. El alotano empezó siendo uno de los mejores anestésicos y que se utilizaba, y hasta la fecha todavía algunos libros lo manifiestan que es de elección en niños, aunque ya hay tendencia a cambiarlo. Lo que pasa es que el alotano produce, digamos, incrementa el riesgo de arritmias cardiovasculares. Y el alotano, aunque es muy raro, puede producir hepatotoxicidad. Por eso algunos ya no lo están utilizando, lo usan pero con mucho control. El isoflurano no desencadena arritmias y lo mismo el enflurano tiene sus características. Actualmente están usando el sevoflurano, que lo están usando también no solamente para anestésio endovenoso, como para inducción y para mantenimiento, especialmente en niños y para los que tienen problemas cardiovasculares. Entonces acá tenemos casi lo mismo, pero el óxido nitroso, ya hemos visto los líquidos volátiles, la hipótesis, los elementos diana son los canales iónicos, esto ya hemos visto, zonas de acción, zona reticular, activación ascendente, etc. Esto lo hemos visto ya en la anterior. Zonas de acción de los inhalatorios. Sistema reticular activador ascendente. Generalmente hemos dicho que se utiliza para mantenimiento de la anestesia general. Y también hemos mencionado que varían con cambios de concentración. Las gradientes
gradientes de concentración y lógicamente las características de liposolubilidad, etcétera, son importantes para que llegue al pulmón y de ahí al sistema nervioso central. La mayoría son rápidamente eliminados del organismo y no causan depresión respiratoria postoperatoria, en términos generales. Causan broncodilatación. ¿Cuáles son los fármacos que causan broncodilatación? Tratando de recordar un poco lo de la primera parte, los agonistas beta 2 y los anticolinérgicos muscarínicos. Su potencia está en relación con la liposolubilidad. La distribución de los pulmones a diversos depende de la solubilidad en la sangre de los tejidos. Y lógicamente la recuperación de sus efectos es debido a la redistribución. ¿Qué significa esto? Esto ya lo hemos explicado cuando hablamos en la primera parte sobre distribución y redistribución. El anestésico llega al sistema nervioso central, una vez que alcanzó su efecto, sale de ahí del sistema nervioso central, sobre todo cuando ya le han quitado, cuando las concentraciones ya son mayores en el sistema nervioso central, cuando le han quitado la máscara, y no todo lo elimina, sino se va al tejido graso, a los músculos, y ahí se almacena. Cuando baja la concentración, otra vez salen de ahí y se va nuevamente al cerebro y así va hasta que termina. Ese se llama redistribución. Y es no solamente para anestésicos, hay varios fármacos que tienen esa característica farmacocinética. La concentración mínima alveolar, este es importante, nivel de la anestesia a nivel del sistema nervioso central, pero para eso es la presión alveolar parcial, es un sustituto de la presión del sistema nervioso central. Esto lo miden los anestesiólogos como presión parcial de anestésico de gas exhalado. ¿Qué significa la concentración mínima alveolar? Es la presión parcial que abole el 50% de movimiento. Esa es la potencia. Es inversa, lógicamente. Baja potencia, alta presión. Son las características que vamos a... Otra de las que lo vamos a pasar brevemente esto, porque ya hemos visto en términos generales cómo entran los anestésicos por coeficiente de partición gas, pasaje de alveolo a la sangre, al cerebro, solubilidad en sangre, solubilidad en lípidos, mayor potencia. Potencia acá determina profundidad o intensidad de la anestesia que se alcanza con una dosis determinada. No cambia el término de potencia, no cambia el término de potencia. Potencia se refiere a dosis siempre. Y la eficacia en relación a la respuesta. La concentración alveolar mínima es influenciada por la edad, otros medicamentos, algunas enfermedades. Los fármacos, los anestésicos, se difunden a difusión pasiva, ya hemos mencionado, por gradientes de concentración. La velocidad de inducción el anestesiólogo puede controlar. El anestesiólogo, ¿qué controla? Concentración del anestésico en el aire inspirado, la velocidad de ventilación y la rapidez. Y lógicamente la concentración del anestésico en el encéfalo está equilibrado con la concentración de sangre arterial. Ahí los que van a ser anestesiólogos van a ver actualmente, y hay equipos muy modernos que monitorean al paciente con todos sus controles vitales, con todo, función respiratoria, función cardiovascular, y aparte de eso, ven todas las concentraciones de gas y en combinación, digamos, con las concentraciones a nivel cerebral. Por eso es que el anestesiólogo, dice uno que conocen más fármacos de los especialistas son los anestesiólogos, porque como ustedes han visto toda la cantidad de fármacos que se utiliza en la anestesia general. La eliminación, que lógicamente ya hemos mencionado también, o sea, la recuperación, es el aire expirado.
El tiempo de recuperación depende de la velocidad de eliminación del encéfalo. O sea, lógicamente los anestésicos inhalados, insolubles en sangre y encéfalo se eliminan a mayor velocidad. El óxido nitroso se recupera rápido. Acá van a ver cómo en la inducción, ¿cuál es el que induce más rápidamente el óxido nitroso? Al final el alotano es el que más lento. Pero el óxido nitroso, el fluorano. ¿Y cuál es el que se recupera rápido? El óxido nitroso. Y también al final el alotano, luego el isofluorano. El que más se utiliza es el isofluorano y acá también el isofluorano. Acá tienen la distribución de anestésicos inhalatorios en el compartimiento de gran volumen, cerebro, el hígado, riñones, ya hemos mencionado antes. Después vienen el músculo, grasa y hueso. Los porcentajes son menores. Y aquí el pulmón, corazón, que es fundamental para el mantenimiento. Acá las propiedades, cada uno concentración alveolar mínima, coeficiente de partición, velocidad de inducción. Vemos. Entonces ahora vemos la farmacodinámica de los anestésicos inhalatorios, depresores del sistema nervioso central, acción no selectiva, y lógicamente alteran algunos, ya hemos visto que no son tan algunos, son varios, son receptores neurotransmisores. En el sistema cardiovascular, todos los anestésicos disminuyen la presión arterial, todos los inhalatorios. Hemos dicho que la ketamina sube, pero la ketamina no es inhalatorio, sino endovenoso. El alotano, el enflurano disminuyen el gasto cardíaco, por eso es que disminuye la presión. El isoplurano disminuye la resistencia vascular periférica, por eso disminuye la presión arterial. Porque hemos dicho desde un inicio que la presión arterial se mantiene por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Si el isoplurano baja la resistencia, va a bajar la presión. Si el alotano y enflurano bajan el gasto cardíaco, van a bajar la presión. Otro de los efectos de los anestésicos inhalatorios es que son depresores del sistema respiratorio, pero producen broncodilatación y aumentan la frecuencia respiratoria. Acá los anestésicos tenemos, por ejemplo, estos son gases, estos son los inhalatorios. El alotano es hipotensor porque disminuye el gasto cardíaco, ligera disminución, pero es arritmogénico. Lo que pasa es que hay algo que me había olvidado mencionarles en la intervención quirúrgica. ¿Qué pasa durante la intervención quirúrgica? Hay dos fenómenos que suceden. Uno, la descarga de catecolaminas. Entonces hay descarga, lógicamente, porque uno está nervioso, etcétera, y descarga sus catecolaminas. Y lógicamente la consecuencia de la descarga de catecolaminas generalmente es a nivel cardiovascular, entonces por eso que lo regulan eso. Y el otro aspecto que me había olvidado decirles era ¿cómo se llama? Las alteraciones en la cascada de la coagulación. Pueden aparecer trombosis. Por eso es que el riesgo de trombosis, por eso es que habrán visto ustedes que algunos pacientes le vendan las piernas. Actualmente ya utilizan unos pantalones con presión, digamos, con presión neumáticos, o algunos en traumatología, por ejemplo, donde el riesgo de embolia grasa, les dan anticoagulantes, o sea, les dan con prevención, les dan enoxaparina, cualquiera de las heparinas como anticoagulante. Eso es aparte de lo que estamos hablando de anestésico general, pero es importante. El enflurano, mayor depresión cardíaca, pero no es arritmogénico. El isoflurano disminuye, ya hemos dicho,
presenta la función ventricular izquierda, preserva. El desflurano, mayor vasodilatación. Sevoflurano disminuye un poco la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. El óxido nitroso no produce alteraciones cardiovasculares en ausencia de hipoxia. Contrarresta la depresión cardíaca. Hemos dicho que es un anestésico muy débil. Solo no se puede hacer la anestesia. ¿Y cuál es la otra razón para usar siempre óxido nitroso? Es para disminuir la dosis de los otros anestésicos que se puedan utilizar durante el acto operatorio. En el riñón, la mayor parte disminuye la filtración glomerular, aumenta la resistencia vascular. El isoflurano, o sea, el enflurano y el metoxiflurano son nefrotóxicos. Entonces hay que evitar el paciente que tiene riesgos de nefrotoxicidad, no usarlo. El isoflurano es seguro el paciente con enfermedad renal. En hígado, el alotano es hepatotóxico y además el alotano disminuye el flujo sanguíneo hepático en el 15 a 45%. Y el isoflurano, por eso que el isoflurano es en ambos lados. Los anestésicos halogenados como el alotano son potentes, relajantes uterinos, por eso pero puede incrementar la aparición de hemorragia uterina. Entonces acá tenemos un resumen de hepatotoxicidad alotano. Puede haber ictericia postoperatoria, necrosis masiva. 7 en 25.000 casos es... Digo, yo he tenido la oportunidad de ver 2 intervenciones, 2 pacientes, uno en provincia y otro acá. Pero los pacientes, o sea, al final, no sé si no hubo una buena evaluación al paciente, pero cuando entraron a sala, encontraron el hígado cirrótico y sus pruebas hepáticas estaban más o menos bien y habían usado alotano. Entonces el paciente, lógicamente esos pacientes tuvieron riesgo de hacer una insuficiencia hepática severa. Nefrotoxicidad, anestésicos fluorados. Son nefrotóxicos los fluorados, el fluorano. El metoxiflurano, fluoruro hepático y renal nivelado. Puede producir insuficiencia también el metoxiflurano y los irritación respiratoria, el desflurano. Hipertermia maligna con taquicardia, hipertensión, rigidez muscular. Alotano asociado con succinilcolina, por eso están usando cada vez menos el alotano. La succinilcolina es un relajante muscular para intubación. Convulsiones con eflurano, isquemia de miocardio a veces con isoflurano, pero no eso en todos los casos. Entonces, como ven, todos tienen sus reacciones adversas. Carcinogenicidad. Aumenta la frecuencia de cáncer en personal de sala de operaciones. Por ejemplo, el uso de óxido nitroso. Se ha visto que el óxido nitroso produce primero anemia y segundo que en las gestantes produce teratogenicidad. Por eso no teratogenicidad, por eso que enfermeras que están en estado no pueden estar en sala de operaciones. Y se ha visto algunos cánceres en pacientes que trabajan en sala de operaciones, pero esto todavía no está muy definido. Y efectos sobre la reproducción, mayor incidencia de partos mal valorados en gestantes en sala de operaciones, mayor riesgo de aborto espontáneo. Hematotoxicidad, ya mencionamos esto por exposición prolongada del óxido nitroso. Anemia megaloblástica con vitamina B2. Ahora tienen los anestésicos inhalatorios. Los anestésicos inhalatorios, esto es un resumen, porque ya hemos visto, alta potencia, inducción, recuperación, irrita vías aéreas, causa espasmo laringio. Depresión cardiovascular, hemos dicho, y puede producir hipertensión maligna. El sevoflurano, alta potencia,
rápida inducción y recuperación. Por eso hemos dicho que se están utilizando desde el inicio, sobre todo en niños, inducción y mantenimiento. Anestesia general. Incremento de uso en inducción en niños, por eso ya no lo están usando el endovenoso, sino lo están usando el sevoflurano. El óxido nitroso es anestésico débil, anestésico potente, se ha asociado con otros anestésicos para RAN, inactivación de vitamina B12, teranotogénico en gestante. Eso es un resumen de lo que ya hemos visto. Y acá tienen los inhalatorios. Acá tienen el isoflurano, el alotano, el isoflurano, desflurano y sevoflurano. Arritmias, alotano. El otro aumenta también, la norepinefrina, epinefrina, aumentan porque hay descarga de esto. Aumenta en el alotano. El gasto cardíaco disminuye el alotano. Pulmón prácticamente produce broncodilatación. Pulmones puede producir, en hígado puede producir hepatotoxicidad. El isoflurano no tiene mucho compromiso arritmogénico. Baja la presión en pulmón, no hay mayormente problema. El desflurano igual, el resto todos son casi igual que los otros. Vamos a ver anestésicos intravenosos. Tenemos el barbitúrico tiopental para inducción de anestesia, hemos mencionado en términos generales. Analgesia muy débil y hipotensión. Hemos dicho que los barbitúricos no presentan relajación muscular. Laringoespasmo y está contraindicado en porfiria. Porfiria es una enfermedad metabólica que se produce especialmente en damas entre 20 a 30, a 35 años y que se presenta con dolores. Yo he tenido la oportunidad de ver varios casos de porfiria en las cuales generalmente eran después de intervenciones ginecológicas o intervenciones eléctricas o a veces otro tipo de intervenciones quirúrgicas cuando usaban el tiopental. Y pues se presentaban después con dolores, pero tremendos. Dolor como 2 o 3 veces, me acuerdo, llegaron a cirugía con un dolor abdominal, pensaron que era apendicitis y no era, y se agravó el cuadro. Entonces, después ya se mejoraron, aparecieron medicamentos para la porfiria, lo van a ver cuando vean casos clínicos posteriormente. Entonces tenemos los barbitúricos. El midazolam, que prácticamente es una benzodiazepina que no es anestésico, ya mencionamos como preanestésico. Sedación, amnesia anterógrado, relajación muscular central. Y hemos mencionado que esto se utiliza antes de intervención quirúrgica. No, lo que no quiero es que llevemos el concepto de que usted puede relajar los músculos durante el laboratorio de comida solar. No, hay que darlos anticolinérgicos nicotínicos. Etomidato tampoco tiene efecto analgésico, ninguno de ellos tiene. Uso en pacientes asmáticos, enfermedad vascular, un paciente que con falla circulatoria también. La ketamina, acá hemos mencionado que la ketamina, al igual que el óxido nitroso, tienen efecto analgésico. Pero hay otro aspecto también que tiene una anestesia disociativa. ¿Qué significa anestesia disociativa? Yo he tenido la oportunidad de ver pacientes que les están realizando la intervención, son intervenciones locales, o sea, a veces los hacen los ginecólogos, a veces legrados, ven al paciente y ¿qué es una anestesia disociativa? Que el paciente parece que está despierto, está con los ojos abiertos, pero no está a perder un poco la conciencia, o sea,
Uso para procedimientos que no requieran relajación musculoesquelética. Y otro de los aspectos importantes es que la ketamina incrementa la presión arterial. Y lógicamente, entonces, incrementa el gasto cardíaco, a diferencia de los otros anestésicos, tanto inhalatorios como endovenosos, que disminuyen la presión arterial. Y otro de los aspectos de la ketamina es que induce alucinaciones postoperatorias. Por eso, en un paciente que tiene alteraciones psicóticas, por ejemplo, si le dan ketamina, lo van a empeorar. O sea, no está indicado. O para los pacientes que tienen riesgo, o sea, produce alucinaciones. Ese es el efecto de la ketamina. He visto, la ketamina ya no se utiliza en intervenciones grandes, lo utilizan más que todos los ginecólogos actualmente. En odontología creo que a veces lo utilizaban, pero ya ahora tampoco. Entonces, por todas las que estamos viendo acá. Lo que estamos usando actualmente como anestésico general prácticamente, como inducción y mantenimiento de anestesia dentro de los intravenosos, hemos dicho que dentro de los inhalatorios, los que se utilizan para inducción, generalmente son el sevoflurano. Acá dentro de los anestésicos intravenosos, el que se utiliza para inducción es el propofol. Más se utilizan inducción y mantenimiento de anestesia. Inducción similar a los barbitúricos, ultracorta, y recuperación más rápida. Hipnótico, sedante, sin efecto analgésico, no tiene también efecto analgésico. El resto. He visto con mucha frecuencia últimamente, conversando con los gastroenterólogos, que son los que todos los procesos que hacen ellos, tanto para endoscopías altas como para endoscopías bajas. Y creo que también utilizan otros especialistas de otras especialidades. Ya no están utilizando el midazolam, sino están utilizando el propofol. Ellos saben su concentración, lo utilizan durante el acto, lo ponen durante el acto operatorio. Cuando uno despierta, el paciente despierta tranquilo, luego después está acostado en su camita sin problemas después del procedimiento quirúrgico. Y acá tenemos dos temas o dos terminologías que se utiliza, que uno es la neuroleptoanalgesia. ¿Qué significa neuroleptoanalgesia? Analgesia de un analgésico, y neurolepto es un neuroléptico, que eso vamos a ver en clase. El neuroléptico son los antipsicóticos, pero ¿para qué se usan esto? Hay intervenciones en las cuales el cirujano desea que el paciente esté despierto y lo oriente. Entonces, por eso utilizan un neuroléptico que es el droperidol. Ahora pueden utilizar otro. Y un analgésico que es el fentanil, que es un opioide. La unión de estos dos, por eso se llama neuroleptoanalgesia, y para ciertas intervenciones, donde le pregunta el cirujano al paciente tal, qué siente, qué no siente, etcétera, está bien, no está bien, o sea, lógicamente para intervenciones donde necesita localizar esas zonas. Entonces, y lógicamente, y el otro procedimiento, que no es neuroleptoanalgesia, sino neuroleptoanestesia, pero que esté un poquito despierto, no tanto, es droperidol más fentanil más óxido nitroso, es la neuroleptoanestesia. Acá algunos que ya hemos mencionado en resumen, pero un poquito más desarrollado, lo que es el tiopental. Es de acción muy rápida y se redistribuye en órganos, difunde rápidamente fuera de y se redistribuye en vísceras, tejido magro, tejido adiposo. Duración ultra corta. Metabolito hepático más lento que su redistribución. El tiopental
Efectos dependientes de dosis. Depresor respiratorio. Disminuye el metabolismo cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye el consumo de oxígeno. Por eso es que produce ese efecto. Disminuye presión arterial y gasto cardíaco. No es un relajante muscular. Para inducción de anestesia, a menudo asociado con anestésicos inhalados. Ya hemos visto que está usando cada vez menos. Adversas, puede haber situaciones de toxemia, sepsis, puede ocasionar colapsos circulatorios si la anestesia no es profunda. Depresión respiratoria, sí se han visto y puede precipitar porfiria. Ustedes habrán visto por televisión que lógicamente el riesgo es mínimo, uno en no sé cuántos miles de miles, que a veces hay paro cardiovasculares por efectos de la anestesia, no depende de la anestesia, sino depende a veces de algunos factores, del huésped o de repente, si, no sé con relación anestésico, pero creo que hay uno o dos casos durante todo, hemos visto nosotros que por noticias más que todo. La ketamina, que ya hemos mencionado, es muy lípida, es muy lipofílica, se distribuye rápidamente, sufre metabolismo hepático, produce anestesia disociativa y produce catatonía, analgesia sin inconsciencia. Analgésico potente, produce estimulación cardiovascular, aumenta la presión arterial. El mecanismo de acción de la ketamina es que interfiere en las acciones del ácido glutámico con relación a los receptores NMDA de la glutamina. Usos clínicos, pacientes, niños quemados lo utilizan la ketamina, pacientes geriátricos de poco riesgo, pacientes chocados. Reacciones adversas. Hemos dicho desorientación, ilusiones, fenómeno de urgencia. El diazepam disminuye la incidencia de reacciones. Y acá tiene el tiopental, que es la redistribución. Llega a sus concentraciones, lógicamente por gradientes de concentración. Cuando le quitan la máscara, baja las concentraciones, del cerebro pasa el cerebro, del cerebro pasa el músculo, al tejido adiposo. Baja las concentraciones, se elimina, de acá hay más gradiente, otra vez llega al cerebro, así hasta que. Esa es la redistribución. Y esta lámina donde ven, esta es una lámina sacada del Mailer, me parece que es bastante buena, pero la idea es la siguiente, o sea, ¿qué anestésicos han considerado acá? De los anestésicos inhalatorios han de considerar uno el alotano, el ácido nitroso, que es un gas, el desflurano también, el enflurano, isoflurano y el sevoflurano. Los anestésicos intravenosos han considerado el tiopental, la ketamina, el fentanilo es un analgésico, el propofol, bueno, sí es un anestésico general endovenoso. ¿Cuáles son las ventajas del óxido nitroso? Buena analgesia, comienzo y recuperación rápido, seguro, no irritante. Pasado por el sevoflurano, que los resultados, algunos son iguales, dice, buena relajación del músculo liso bronquial, o sea, para los pacientes asmáticos, el alotano, o sea, produce broncodilatación. El isoflurano, buena relajación muscular, todos los inhalatorios producen producen buena relajación muscular, pero no completa, por eso que tienen que darle Becurol y Atracurio. Estabilidad del gasto cardíaco, no aumenta la presión intracraneal, sin sensibilización cardíaca frente a alternativa. El sevoflurano, comienzo y recuperación rápidas, no irritante, útil en niños que lo están usando esto. Son las desventajas. El desflurano debe administrarse mediante un vaporizador especial. Eso es
bueno, esos son ya aspectos del comercio, la industria, que en realidad, bueno, algunas cosas que nosotros hemos mencionado, no, que hemos visto, que lógicamente eso, bueno, vamos el óxido nitroso es una anestesia incompleta, sin efecto de relajación muscular. Debe utilizarse junto con otros anestésicos, o sea, para disminuir también la concentración. El alotano reduce el flujo sanguíneo hepático y renal, o sea, esa es la desventaja. Disminuye la presión arterial, sensibiliza el miocardio frente a la acción de las catecolaminas, o sea, arritmogénico. Toxicidad hepática y arritmias. Por eso es que el alotano lo están casi retirando ya del mercado. En cuanto a los anestésicos intravenosos, tiene el tiopental, comienzo de acción rápida, anestesia potente. La ketamina, buena analgesia. El propofol, comienzo rápido, disminución de la presión intracraneal. El tiopental, escasa analgesia, anestesia potente, ¿sí? No hay relajación muscular, laringoespasmo. Y escasa analgesia del propofol, tampoco no produce analgesia. Y acá tienen, yo he sacado este cuadro, la potencia, estos son los anestésicos inhalatorios, pero está dentro de los, igual se da con máscara. Y estas partes de acá son los que se dan por vía endovenoso, a veces por infusión. Esto, endovenoso. Bueno, la potencia, el único que es débil es el óxido nitroso. El resto, igual. La rapidez de acción, todos son iguales. Generalmente, una que otra variación, etcétera. La recuperación también es relativamente rápida. Pero acá vienen dos conceptos que son, digamos, importantes. Analgesia. ¿Cuáles son los que tienen buena analgesia? El óxido nitroso y la ketamina son los que tienen buena analgesia. Relajación muscular. Alotano moderado, casi no tiene. Buena. Isoflurano, buena. El óxido nitroso no tiene. Y ninguno de los endovenosos también tiene. Ni la ketamina, ninguno tiene. Bueno, las reacciones adversas ya vimos. Con eso estamos terminando. ¿Alguna pregunta? Le prefiero por chat. A ver, un minutito, por favor. Pregunta, por favor. Alguien que quiera. El delegado, a ver, Arana, si quiere pronunciarse, algo que quiera solicitar o algo. No, doctor, creo que referente al examen, como ya quedamos, entonces queda de que va a durar, como habíamos dicho, media hora, ¿verdad, doctor? No. A ver, habla un poquito, no. Hecho bien. A ver. Todo claro, doctor, todo claro referente a la clase y referente al examen, como habíamos quedado, 30 minutos, ¿verdad? Para todas las preguntas. Sí, está bien. Sí. Con relación a al seminario, después ya quedamos y vamos a tratar, también voy a conversar con los. Usted es delegado de todo. No, solo, bueno, más que nada de lo que le Solo hablé grupo fue... 1, bueno, ahí voy a conversar. Sí, doctor, Ya. grupo 1. La otra, una pregunta, o sea, ¿ustedes tienen examen durante esta semana? No creo, ¿no? No, doctor. No, doctor. Ya, bueno.
Entonces, ¿alguna pregunta con relación a la clase? Bueno, si no hay, los vayan a... Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo tranquilos. Las preguntas que vienen son, no se pongan, no se, si han revisado bien las clases, no va a haber ningún problema. Son aplicativos, pero las preguntas, primero lean la pregunta y ahí imagínense cuál sería la respuesta. Uno de los errores que hemos visto, yo les menciono eso porque ya tantos años veo que los alumnos a veces van de frente a las respuestas, no leen bien la pregunta. Tienen que comprender bien su pregunta y con eso no van a tener ningún problema. Les deseo lo mejor. Estoy muy seguro que van a quedar muy bien. Tengan fe en sí mismos y fe en lo que han estudiado. Gracias. Bueno, hasta luego. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias.